En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Sí. Yo- tenemos cuenta, a pesar de todas las sesiones que hemos tenido. Así ¿no? es, Cuentas presidente. y cuentas y cuentas. Sí, de parte del ministro de Economía, el señor Nicolás Grau, quien se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a un tope de agenda con la sesión del Comité de Ministros. Eso es, presidente. Sí, el ministro, hablé con él también y me expresó que no podía venir, pero la verdad es que ha venido absolutamente toda la sesión, así que le dije que podía, que no tenía ningún problema. Vamos a saludar, bueno, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece la ley marco, autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica, con urgencia calificada de suma, este es nuestro proyecto llamado popularmente como permisología. Quiero, bueno, saludar a la señora Camila Astorga, que es la coordinadora normativa de la División de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que además ha estado con nosotros en toda la tramitación. Quiero saludar también al gerente general de Transelec, don Arturo Leblanc, y la subgerenta legal, la señora Sofía Hübner, no sé cómo se llama, Hübner, ¿ok? De la ANEF a don José Pérez, a la señora Naya de Zúñiga y también a la vicepresidenta, la señora Carmen Luz Scaf, que también nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Y también gracias por aceptarnos una invitación a la última hora. La verdad que pensamos que íbamos a tener que ver turismo, pero no alcanzamos y por eso es que tuvimos que cambiarle, y por eso es que las invitaciones salieron tan tarde, así que les agradecemos que hayan podido venir. También está el académico señor Dieter Wunder, que entiendo está... va a llegar más tarde, ¿ya? Y también de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes, su directora ejecutiva, la señora Lorena Schmidt, a quien saludamos. Y también veo a don Juan Pablo Feliu y don Julio Valladares. Don Julio Valladares, a quienes saludamos, que están con nosotros por Zoom. Antes de darle la palabra, yo quiero comentarle a nuestros invitados que nosotros ya hemos tramitado extensamente este proyecto, o sea, hemos tenido una gran cantidad de invitados y ya nos encontramos en una fase ya que queremos poder empezar a avanzar, en el sentido, me refiero a la tramitación en particular. Faltan algunas cosas, pero esa es la idea. Entonces, yo les quiero pedir a los invitados básicamente que en su exposición hablen como se escriben las notas en los diarios. Es la conclusión primero. Nos dicen exactamente su postura y qué es lo que debiese cambiar. Transelec, la ANEF, Andes, por favor no nos cuenten lo que son sus organizaciones, las conocemos, las queremos mucho, pero acá vamos exactamente a lo que ustedes consideran que tenemos que mejorar del proyecto de ley. Yo sé que ustedes lo entenderán, pero la verdad es que ese es el trabajo que tenemos que hacer y estamos en una época tan final que queremos ir al grano. Así que vamos a partir entonces por la gerente o subgerente legal de Transelec. Le doy la palabra o a don Arturo o a doña Sofía, como ustedes lo estimen. Tienen la palabra, don Arturo. Excelente, muchas gracias, senador y honorables senadores. Muchas gracias por la invitación. Tenemos una presentación. Acuérdense que ya conocemos Transelec. Lo sé, Igual queríamos contarlo. pero no como todos lo conocen. No, solo comentarle que teníamos un par de láminas de presentación de la compañía que me la voy a saltar, pero Transelec, principal empresa transmisora del país, pero además hace un par de años también estamos en desalinización de agua. Hoy día en consorcio con Marueni estamos desarrollando la planta desaladora y el sistema de distribución de agua para Codelco, que es un proyecto emblemático, así también para otra minera que es Centinela. ¿Por qué lo menciono? Es para dimensionar el tamaño de los proyectos que estamos desarrollando en pro de un medio ambiente y una minería verde y también un medio ambiente libre de emisión de carbono. Nos saltamos esa lámina para
Es el proyecto Coelco que le tenía, pero me lo voy a saltar, era para mencionarlo, y este otro proyecto para otra minera. La siguiente, por favor. Sin transmisión no hay descarbonización. Yo creo que eso hoy día hay conciencia en el ambiente. Nosotros, y partiendo por el titular que usted nos pidió, senador, nosotros valoramos primero la conciencia que existe en la autoridad de la necesidad de mejorar el tema de permiso. Valoramos los avances del proyecto. Sin embargo, creemos, y aquí traemos un par de propuestas, creemos que todavía hay espacio para poder avanzar en cosas que no están siendo cubiertas por el proyecto de ley. Y esa es la idea de poder mejorar el proyecto de ley con estos temas. Existe en el país un déficit de línea de transmisión en torno a los 3.000 megawatts. Solamente el año 2024 la energía que se pierde en el sistema eléctrico, que energía renovable, alcanza a los 2.400 gigawatts, que equivale a una ciudad de 600.000 habitantes. O sea, equivale a Puente Alto o Antofagasta. Esa es la energía que estamos perdiendo por el hecho de no tener las líneas necesarias. Hoy día construir un proyecto de transmisión o estos proyectos grandes de infraestructura toma en torno a 7 a 10 años. ¿Ya? Y son proyectos muy necesarios. El país tiene una meta de descarbonizar, pero cuando una infraestructura de transmisión demora 10 años y un parque fotovoltaico se construye en 12 meses o 18 meses, el desfase que se genera es enorme, y es por eso que hoy día estamos perdiendo la energía verde que se genera en el norte, porque no están las líneas para poder evacuarla. Hoy día tramitar un proyecto de este tamaño, de esta infraestructura, y es importante señalarlo, senador, los proyectos de infraestructura lineal tienen complejidades que no tienen cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros atravesamos muchas comunas y muchas regiones. Distinto cuando uno tiene una fábrica o una generadora que es una ubicación y con comunidades y municipalidades acotadas. Nosotros abarcamos mucho territorio. Por lo tanto, los desafíos que nosotros tenemos son bien particulares a nuestra industria, y las rigideces que tiene el sistema hoy día muchas veces no nos permite adaptarnos a lo que nos pide la misma comunidad o el medio ambiente. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Un proyecto, en promedio, requiere entre 300 y 400 permisos para poder desarrollarse. 300 o 400 permisos. Entonces, cada permiso es una posibilidad de interpretación, cada permiso es una posibilidad de demora, y muchas veces existen contradicciones entre los distintos criterios de distintas autoridades locales. ¿Ya? El presupuesto ambiental de un proyecto de esta magnitud generalmente representa en torno al 10% del valor total de inversión de un proyecto. O sea, lo que significa el costo financiero que nosotros le cargamos a los proyectos es bien representativo hoy día de los costos de tramitar todos estos permisos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Tú, Sofía, me complementáis lo que me equivoqué. Proyecto de interés nacional. Yo creo que esto es súper relevante. Nosotros, por lo general, no siempre, pero por lo general, nosotros nos adjudicamos y desarrollamos proyectos que han sido mandatados por el Estado. ¿Ya? O sea, nosotros participamos en una licitación que determina el Ministerio de Energía, y una vez que nos adjudicamos tenemos un decreto que nos obliga a ejecutar las obras. Sin embargo, por ejemplo, para efectos de CONAF, no somos de interés nacional, y tenemos que hacer un trámite que demora entre 9 meses y 12 meses para que CONAF nos declare interés nacional para poder hacer manejo de especies protegidas. O sea, yo sé que el proyecto de ley trae todo un sistema de declaración de proyecto de interés nacional, que nosotros lo celebramos, pero creemos que aquella infraestructura, aquellos proyectos que han sido licitados por el Estado o que se están ejecutando por un mandato del Estado, debieran, por su naturaleza, ser declarados de interés nacional, sin la necesidad de tener que ser nuevamente declarado por este mecanismo que establece el proyecto de ley. La siguiente, por favor. Aquí son algunos tipos de ejemplos de las dificultades que nosotros hoy día nos estamos encontrando. Yo sé, y le voy a pedir perdón acá, senador, que me voy a desordenar un poco, yo sé que algunos de ellos pueden ser abarcados en este proyecto de ley, pero es importante que existe conciencia, porque como hay varias iniciativas parlamentarias que tarde o temprano van a a llegar a revisar, es importante que sepan las dificultades que enfrentamos. Por ejemplo, hoy día estamos desarrollando un proyecto en el sur, de la altura de Valdivia hasta Puerto Montt, con una nueva línea, y después cruce al canal de Chacao para darle más robustez a la isla de Chiloé. Y en la zona de los lagos, el conservador de bienes raíces se quemó en los 60, ¿ya? Y no están los títulos de dominio. Por lo tanto, hoy día nosotros no podemos tramitar ni los planes de manejo forestal, y no podemos obtener la concesión eléctrica, porque no podemos acreditar quiénes son los dueños, ¿ya? Ese tipo de situaciones enfrentamos hoy día en el desarrollo de infraestructura, y hoy día estamos
frente a una disyuntiva que no podemos avanzar, tenemos la imposibilidad de avanzar, estamos viendo con autoridades alternativas de solución, pero esto deberían ser el Estado el que debería estar resolviendo estos problemas, pero hoy día lo estamos enfrentando nosotros y estamos trabajando con la muy buena voluntad de muchas autoridades en tratando de resolver esto. Permiso del Consejo de Monumentos Nacionales, hallazgo arqueológico. Hoy día, por ejemplo, en el proyecto que le mencionaba de Codelco, encontramos una botella de Pepsi del año 60 o 70 que fue considerada un hallazgo arqueológico. Un diario del año, ¿qué año es? El 50, cuya copia... ¿Ah? No, otro. Pero en Pozo Almonte, un diario del año 50, cuya copia está en la Biblioteca Nacional, es un hallazgo arqueológico y estamos esperando hace más de 6 meses que nos liberen la zona. Bueno, ese tipo de situaciones nosotros enfrentamos y requerimos, ojalá, del apoyo del Estado para nosotros. Efectivamente, queremos proteger el medio ambiente, queremos proteger los hallazgos arqueológicos, pero lo que echamos de menos es el apoyo del Estado y la flexibilidad del Estado para poder, mientras se protege el medio ambiente, seguir avanzando con el proyecto que es tan necesario para el país, ¿ya? Otro tipo de ejemplo, tramitación de IFC. Ya, por ejemplo, el IFC, el permiso de construcción. En el MINBU de Antofagasta no nos puede tramitar el IFC por no tener rol de avalúo. Y el Servicio de Impuesto Interno, llevamos más de un año esperando nos dé rol de avalúo y no nos puede dar porque bienes nacionales no le aclara si es bien fiscal o es bien privado. Otro ejemplo, imposibilidad de tramitar IFC en el SAC del Biobío por tener la subdivisión del terreno en trámite, aún contando la servidumbre y mandato expreso para gestionar permiso a nombre del dueño. Luego de explicarlo mucho a la autoridad, nos dijeron que habían 800 carpetas antes que la nuestra. Otro tipo de ejemplo, PAS 150, que es para el manejo del bosque nativo de preservación. Un año de tramitación en CONAF previo al ingreso de un EIA. Criterios diferentes en distintas regiones. Nos ha pasado, por ejemplo, en CONAF Los Lagos pide la consignación de concesión o pago y CONAF de Los Ríos no lo pide. Criterios contradictorios entre distintas autoridades. La DOM de Quilaco pide como requisito para permiso municipal de certificado de abastecimiento de agua para la operación por parte del CRM de Salud. El CRM de Salud no nos quiere dar el permiso porque no hay un sistema de agua potable, sino que son camiones aljibe. Bueno, finalmente, después de 6 meses, logramos convencer y nos dieron el certificado de salud. Consulta de pertenencia por modificaciones menores. Tuvimos que, dentro de un área que ya estaba evaluada, tuvimos que mover la instalación de faenas de una esquina del sitio y la otra esquina del sitio y la autoridad nos pide una carta de pertenencia con la espera que eso significa. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que grafican las dificultades que uno enfrenta al desarrollar esta infraestructura que es tan necesaria para el país y por lo cual no hace mucho sentido contar con una entidad estatal, ojalá centralizada, con facultades suficientes, con personal suficiente, que vele por el desarrollo sustentable de los proyectos, pero que vele por el desarrollo de los proyectos. Hoy día lo que nos está pasando es cada autoridad está velando por sus propios intereses que está protegiendo, que es muy legítimo, pero no hay nadie velando por el desarrollo de los proyectos. Flexibilidad. Muchas veces nos pasan, honorables senadores, que las comunidades se acercan a nosotros y nos dicen, yo no tengo ni un problema que tú pases por acá, no tengo ni un problema con tu proyecto. Los propietarios nos dicen, pero lo único que te pido, muévete 100 metros porque yo aquí quiero construir algo o tenemos una sede social. Y nosotros no podemos acceder a eso, porque si nos movemos 100 metros, perdemos la concesión eléctrica y perdemos el permiso medioambiental. Y las Cortes han dicho que las consultas sociales y indígenas que se hacen, se pierden por el hecho de mover el trazado y haber consultado por un trazado distinto. Entonces, como país, nosotros necesitamos una flexibilidad en donde las comunidades, la autoridad y los desarrolladores de proyectos, cuando nos haga sentido, podamos movernos dentro de lo que ya está evaluado para poder desarrollar esta infraestructura de la mejor manera posible y accediendo a lo que quieren las comunidades. O tenemos un hallazgo arqueológico. Nosotros, mientras hacemos el levantamiento de ese hallazgo arqueológico, mientras mandamos ese hallazgo arqueológico relevante a los museos y lo aprovechamos esa historia rica que tiene nuestro país, en paralelo poder seguir avanzando sin generar ningún daño, ningún impacto. Esa flexibilidad hoy día no existe en la regulación chilena y es muy necesario, señores honorables senadores, que la logremos incorporar porque como país necesitamos avanzar, ¿ya? Oficina de Acompañamiento de Proyectos de Interés Nacional. Yo creo que
con esto nosotros concluimos, honorables senadores. Yo creo que todo esto que le hemos comentado, las dificultades de desarrollo de estos proyectos, al final del día se traduce en que necesitamos, ojalá si existiera una entidad centralizada que vele por criterios comunes, que vele por espacios comunes que permitan resolver problemas y una entidad con las facultades que resuelva las dificultades que uno va encontrando en terreno. Uno cuando se presenta a licitar un proyecto de 150 kilómetros, de 1.500 kilómetros, es imposible tener un lanzamiento en detalle de todo lo que uno se va a encontrar en el territorio. Imposible saber todas las especies protegidas que uno va a descubrir cuando uno empieza la construcción o los hallazgos o las comunidades. Entonces dejémonos esa flexibilidad que en conjunto Estado, empresa y comunidad nos permita poder desarrollar esa infraestructura tan necesaria para el país mientras velamos por el patrimonio medioambiental, cultural y también por nuestras comunidades. Con eso nosotros hemos finalizado nuestra presentación. No sé, Sofía, ¿querés comentar algo? No, está perfecto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo, y gracias por lo conciso. Y yo creo que levanta varios puntos clave y algunos de ellos no lo hemos visto antes en la presentación, así que muy útil. Senador Pío. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a don Arturo Lelanca, a su equipo. Efectivamente, sin transmisión el país no va a funcionar. Y ese es el motivo por el cual el interés nacional, proyecto prioritario estratégico, tiene que tener un tratamiento distinto. Todo lo que nos ha señalado respecto del mandato, del momento que se recibe el mandato hacia adelante, dijo algo genérico respecto a la etapa previa. ¿Qué cosas, experiencias previas ustedes creen que se pueden traspasar y usar después sin tener que volver a repetirlas? Porque hay cosas que se podrían perfectamente tomar como vinculantes en el proceso previo y ser parte de lo que se acompañe después. Así también se podría cortar. Si nos pudiera también hablar un poco de eso. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente. Muchas gracias por su pregunta, senador. Yo le diría, a ver, son hartos los temas que podemos tomar como aprendizaje y después, si a usted le interesa, podemos hacer llegar una minuta con ellos, basado en nuestra experiencia, pero así, muy rápido. Primero, lo que yo le comentaba, la declaración de interés nacional para efectos de CONAF. Ya, eso es un trámite de 9 meses a 12 meses que automáticamente uno debiera estar ya antes, sí, ya se puede hacer antes. Todos los que son los permisos sectoriales de servicio que son consultados dentro de la tramitación del permiso del estudio de impacto ambiental deben hacer opiniones vinculantes. Hoy día, que es lo que nos pasa, muchas veces el servicio le pregunta a CONAF, CONAF opina, pero nos dan el permiso medioambiental, pero después cuando vamos a tramitar el permiso sectorial o hay una opinión distinta a la que ya se vertió en su momento. Bueno, ese tipo de cosas no ocurre. Y hoy día, al margen de los permisos medioambientales, los permisos locales, como son los permisos de construcción, los de subdivisión de terreno, esos son permisos muy locales, no existen criterios hoy día y no existen principios que apliquen a todos y muchas veces nos encontramos con opiniones contradictorias. Y cuando un proyecto es lineal y uno cruza una comuna y a otra comuna y son opiniones contradictorias, somos capaces de resolverlas porque las autoridades son razonables y lo entienden, pero nos toma 6-7 meses claro, ese trabajo de convencimiento. Entonces nosotros, dentro del mismo proceso de evaluación medioambiental, establecemos lineamientos también respecto a esos permisos sectoriales. Yo creo que en las etapas tempranas eso nos ayudaría muchísimo. También en ese respecto, poder tener la declaración de interés nacional para efectos de ser un proyecto prioritario, porque sí nos pasa que en el fondo, en el ejemplo que ponía Arturo, de que nos dicen hay 800 carpetas antes que tú, en el fondo hay que esperar 800 carpetas antes que se resuelvan, y eso puede ser un año. Y ahí en el fondo tenía el proyecto parado un año a la espera solo de ese permiso. Entonces, lo que también buscamos un poco es que el interés nacional sea aclarado para todo efecto de tener la priorización que se está buscando también de ciertos proyectos respecto en este proyecto de ley y no entrar a que sea declarado tal vez por una comisión, etcétera, sino que sea inherente al proyecto por ya haber sido mandatado por el Estado, que es el mismo Estado que ya vio la viabilidad, el beneficio social de estos tipos de proyectos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, eso fue lo que nos pudimos dar cuenta ayer y creo que esa es una de las cosas que se pueden perfectamente hacer. Mandato con declaración de interés nacional y eso lo convierte en un proyecto estratégico. Lo segundo,
es tremendo que nos sobre electricidad, energía en el norte y no tengamos un proyecto alternativo. Una cosa, lo que ustedes hacen es, claro, transportar energía en bruto, pero no han pensado en transportar la energía de otra manera, en luz. Y digo esto por los hyperscale data centers. La cantidad, esas 600.000 personas, es lo que requiere uno de estos data centers. Y ustedes podrían perfectamente exportar esa energía como servicios procesados. Esto es para agregarle que no solo en agua pueden estar, sino que también pueden estar en este otro ámbito para que no se pierda esa energía que hoy no se puede transportar. Gracias, presidente. Yo quiero hacer también preguntas rápidas. La primera, quizás más al Ministerio de Economía, si nosotros podemos, o sea, si está incorporado o no, la idea de que la declaración ambiental sea per se, digamos, que no haya que ir a, en este caso, CONAF y perder 1 año y medio, ¿eso se puede incorporar, me imagino, o sería parte del proyecto de medio ambiente? Pero es para el Ejecutivo, sí, o lo dejo planteado porque me parece que es una preocupación demasiado válida y yo creo que este es el lugar para hacerlo, creo yo, no la parte ambiental, porque eso involucra la totalidad de la tramitación. Eso es una cosa. Lo segundo es que nuevamente hay una interpretación distinta, pero a mí me parecería que tenemos que claramente que todos los PAS sectoriales, no sé si ese es el lenguaje que tiene la tramitación del SEIA, esté dentro de la ley marco, que es una conversación que estábamos teniendo de hecho al inicio de esta sesión. La otra cosa, y ahí yo me pierdo un poco, pero cuando hay preguntas que hace, en este caso, un proyecto, no sé si tenemos plazos acordados para preguntas ya de quién es esto, o también si tenemos procedimientos especiales para cuando se quemaron los títulos de dominio de un conservador y no sabemos de quién es el terreno. No sé si ese tipo de materias las podemos incorporar dentro del proyecto, y si están incorporadas o no, no sé, también es pregunta para quizás Camila. O para que lo veamos cuando sea, pero a mí me parece que hay que verlo. O sea, una respuesta del Estado, que no es un permiso ni nada, simplemente quiero saber si tal cosa es o no es, que tenga un plazo. Eso no lo hemos visto. O corríjame si me equivoco. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Y yo creo que debería ser incorporado a una conversación. Y lo otro es también incorporar cierta flexibilidad, porque efectivamente usted cambia 5 metros un trazado y resulta que tiene que hacer la consulta entera de nuevo. Tiene que haber un criterio de flexibilidad y yo creo que parecería que este es el proyecto para hacerlo, un criterio razonable, porque si no lo que van a hacer es cambiar el trazado completo, preguntar por acá y hacerlo por acá, pero sí tiene que haber alguna flexibilidad para hacerlo. No sé, yo creo que estas materias no las habíamos considerado y parece que sería bueno incorporarlas de alguna manera, así que sí. Tiene la palabra ministra. Le vamos a dar el rango ministro por esta sesión. Por favor. Por su intermedio, presidente, responder algunas de las materias planteadas, que efectivamente son temas más particulares que no han sido discutidos quizás en la comisión hasta ahora. Respecto de su primera pregunta sobre la posibilidad de evaluar, ¿no es cierto?, qué tan vinculantes podrían o no ser ciertos permisos de CONAF, eso lo podemos hablar en mayor detalle. Por supuesto, la disposición a hacer eso de estudio están siempre disponibles. Lo que sí me gustaría aprovechar de destacar, 2 normas que están incluidas en el texto actual del proyecto de ley, que creo que responden en parte la preocupación y que desde el Ministerio de Economía es un diagnóstico compartido, y en ese sentido el literal A, que se refiere del artículo 4, que se refiere a la exclusión de los permisos del SEIA, intenta dar una respuesta a eso, ¿no? Haciendo una distinción entre los permisos ambientales sectoriales que se tramiten completamente o íntegramente, es decir, que uno termine el procedimiento de evaluación ambiental con un acto administrativo, con el permiso en la mano, ¿no es cierto?, que eso hoy no es algo que ocurre dentro del SEIA, pero este proyecto se pone en esa situación en el entendido que hay una reforma, ¿no es cierto?, al sistema del SEIA que
sigue su propio camino y que pudiese hacer esa distinción, ¿no? Entonces, el proyecto de ley lo que hace en el literal A es distinguir, ¿no es cierto? Primero, estos permisos ambientales que se otorgan íntegramente dentro del SEIA y aquellos que no. Respecto de los primeros, entrega un mandato claro en el inciso 3 de ese literal, donde dice, tratándose de estos permisos, ¿no es cierto?, el órgano sectorial deberá dictar el acto administrativo terminal que otorgue el permiso en el marco de la evaluación de impacto ambiental, condicionado a la calificación ambiental favorable del proyecto o actividad. Luego, el siguiente, ¿no es cierto?, dice, tratándose de permisos ambientales sectoriales que requieren una tramitación sectorial fuera del sistema, los órganos sectoriales no podrán denegarlos en razón de requisitos ambientales, ni imponer nuevas condiciones o exigencias que no sean las establecidas en la resolución de calificación ambiental correspondiente, debiendo circunscribir su evaluación y pronunciamiento a los antecedentes no ambientales que presente el titular junto a su solicitud. En este último caso, el permiso ambiental sectorial podrá otorgarse solo una vez que el titular exhiba la resolución de calificación ambiental. Entonces, estas normas lo que pretenden es precisamente entregar una certeza que hoy día no se observa en el sistema, ¿no es cierto?, y que ha sido fuente de bastantes problemas en la tramitación y en la ejecución de proyectos de inversión. Entregar también un mandato claro a los funcionarios y funcionarias que se enfrentan a la situación, ¿no es cierto?, de tener que tomar una decisión respecto de esos permisos ambientales sectoriales. Y por otro lado, también ya introduce las ideas, ¿no es cierto?, incipiente del paralelismo, que es algo que debemos profundizar en el trabajo de indicaciones durante este segundo trámite constitucional, ¿no? Entonces ahí como solo mencionarles algunos elementos que al menos en el espíritu del proyecto buscan hacerse cargo de las preocupaciones acá planteadas por Transelec. Respecto de los tiempos de consulta, si entendí bien la pregunta, presidente, se refiere a las consultas que pueden hacer titulares o eventuales, ¿no es cierto?, desarrolladores de proyectos sobre cuáles son las autorizaciones que les aplicarían o los procedimientos. En el fondo, tener esta previsibilidad y lograr una mayor certeza jurídica para poder proyectar adecuadamente, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión y rentabilizarlos en esa proyección de manera adecuada. Eso es algo. El tiempo de consulta a la oficina o la consulta directamente a la oficina no es algo que esté incorporado en el proyecto de ley actualmente, pero sí se establecen varias normas de obligación de transparencia y de obligación de los órganos sectoriales de proveer a la oficina de toda esta información que estamos hablando. ¿Cuáles son todas las autorizaciones que existen? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? ¿Cuál es el tipo de silencio administrativo que se le aplica? ¿Cuáles son los requisitos que deben estar establecidos además normativamente? Pero entonces, si entendí bien, sí, por supuesto. Una interrupción. No, si entendí bien la pregunta de Transelec, es si... usted dio un ejemplo, si este terreno es fiscal o no fiscal, creo que ese fue el ejemplo en particular, y de eso dependía un permiso, y no podían tener el permiso sin tener esa respuesta. No es necesariamente una pregunta que pueda resolver la oficina, es una pregunta que tiene que resolver el órgano sectorial, pero que afecta el tiempo en el cual se afecta el permiso. Entonces la pregunta es, si podemos ponerle también plazo a las preguntas que permiten ir a, si no sé si lo entendí bien, a las preguntas que permiten obtener o tramitar el permiso. Por su intermedio, presidente, el proyecto de ley no contempla una norma así de específica actualmente. Lo que sí reconoce es el rol facilitador de la oficina de manera expresa, donde su propósito principal es hacer de interlocutor o facilitador, ¿no es cierto?, tanto entre órganos de la administración, cuando ocurre esto, que es otro el que no le responde, o cuando son los titulares que ven frenados sus procesos por alguna demora en algún servicio. Eso sí está establecido en términos de competencias de la oficina. Sí, presidente, gracias. Respecto a esa discusión y gracias al ejemplo que nos han puesto, aquí viene el tema de las fuentes auténticas o la fuente original del dato, pero también las fuentes alternativas. Si se quemó el conservador de los lagos, le aseguro que el Servicio de Impuesto Interno tiene el valor de todos y se le está cobrando a todo el mundo. Entonces se debiera habilitar inmediatamente el dato alternativo. O sea, no perder más tiempo. O sea, el Estado tiene información que está tomando decisiones sobre esa información. Y eso pasa en todos lados. O sea, y esto es interoperabilidad. Volvemos nuevamente, certeza jurídica de actos digitales sobre fuentes originales, fuentes auténticas, si no está la fuente auténtica, la fuente más cercana a la cual tenemos antecedentes o sobre el cual el Estado está tomando decisiones. Entonces así nos evitamos muchos criterios individuales. Tenemos que establecer una prelación y obviamente mejorar nuestros datos de fuentes auténticas, pero si no, usar
impulsar aquellos con los que el Estado sí sigue resolviendo. Y así impedir que los procesos se detengan, porque claro, quedamos en una condición de que, uy, ¿qué hago? Bueno, use algo alternativo, hay que habilitarlo. Esa sería como una fórmula, ya para una magíster de Berkeley, que, Muy bien. no, sí, en políticas Gracias, públicas. Bien, bien, le agradecemos la presentación a Transelect. En honor al tiempo vamos a pasar con el segundo invitado muy interesante. Vamos entonces ahora a dar la palabra a don José o doña Náyade o doña Luz. ¿A quién le damos la palabra? A don José. Oiga, la misma precaución. Así como Transelect vio que tenía toda la diapositiva de todos sus proyectos, que nos encantan los proyectos, pero acá tenemos que ir directamente. Nosotros conocemos la NEF, así que vaya al grano con su conclusión. Tiene la palabra. Sí, buen día, presidente. Muchas gracias también por la invitación que cursa nuestra agrupación de empleados fiscales, la NEF. Efectivamente, me acompaña nuestra secretaria general, Nadia Zúñiga, y Carmen Luz Escapa, vicepresidente de organización. Saludos por su intermedio también a los senadores que son parte integrante, y también a los representantes del gobierno, Camila, bueno, también a las empresas que hoy día pueden compartir este espacio, y también a los abogados, tanto nuestro abogado secretario como el ayudante también, y a la secretaria también, la señora Claudia, que siempre está conectada y coordinando las agendas. Dicho eso, y nos orientamos a la tarea de lo que usted nos señala, la postura y la solicitud. En términos generales, nos parece que es un proyecto que efectivamente es un cambio contracultural desde el rol del Estado, que lo conocemos y reconocemos, quienes abrazamos la educación pública. Tenemos este principio también en un Estado también particular, el Estado subsidiario, que nos entrega la responsabilidad de cumplir la norma y la ley. Y quienes ejecutamos esta política pública estamos también disponibles en que esto siga avanzando, porque eso también es parte de la modernización del Estado que está pendiente. En los procedimientos que esta ley también, que tiene relación con la regulación también de autorizaciones sectoriales. Dicho eso, la consignación general, por supuesto que nosotros estamos también acompañando, sabemos que nuestros servicios se tensionan, pero también se ocupan de poder colaborar también, principalmente quienes son profesionales ya con vasta experiencia, incluso nuevos profesionales que han ido ingresando al Estado, también tienen esta mirada también de cómo puede aportar desde el ejercicio de lo público. Nosotros felices de que la tramitación sea mucho más rápida, siempre, porque hoy día la tecnología cruza nuestro quehacer, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse, por lo tanto también tenemos desafíos en el mundo sindical, tanto CUT como ANEF, y yo diría que todas nuestras organizaciones sindicales también nos ocupamos, y ahí tenemos espacio de información, también en desarrollo de investigación, y también, por supuesto, en participación internacional, que nos nutre y nos va también generando una autoexigencia a mejorar también nuestro trabajo público. Dicho eso, consideración general, nuestra presencia acá, concurrimos, presidente, por su intermedio, a la senadora acá presente, lo hemos conversado con el Ejecutivo, tenemos una alerta con una indicación que viene desde el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde el artículo 26 en particular pone un nuevo mecanismo o instrumento de persecución, según este lado sindical, por supuesto lo señalo con mucho respeto, de si hay demoras en la tramitación de algún proyecto, informe, evaluación, bueno, se agudiza con esta amenaza de descuento, tanto partiendo por la máxima autoridad y por ende también a los demás funcionarios y funcionarias. Creemos que incluso desincentiva todo el proceso que significa también esta línea del régimen de incentivo. Pasa a ser un desincentivo, porque incluso no podría tener un umbral de 30 días. El número 28-29 frente al correr por cumplir con los plazos, sencillamente se puede abandonar, digamos, en definitiva, el trabajo que viene desarrollándose por la persona incumbente, en este caso el profesional o responsable de un ministerio o una repartición pública. Entonces, muy preciso, presidente, insisto por su intermedio también a los senadores, creemos que ese artículo y también lo que dice en el inciso final del artículo 20 contaminan el proyecto en general. Para ser muy directo, muy también preciso, creemos que nosotros tenemos un procedimiento y sabemos que, insisto, quienes trabajamos para el Estado de Chile, nosotros tenemos un marco normativo que tenemos que cumplir la ley, no podemos, digamos, omitir ni demorar. Hay otros elementos exógenos que muchas veces pasan por dotación, por presupuesto, por presencia territorial. La seremía nuestra, muchas veces habla una seremía representando al Estado, lo escuchaba reciente de Antofagasta, claro, la seremi, medio ambiente, es el seremi o la seremi, más un profesional, el conductor que ya está, digamos, incluso con solo el vehículo, sin conductor, y dos profesionales de apoyo técnico en calidad honorario. Por lo tanto, también, y la
responsabilidad y la amplitud de la responsabilidad de estar en un apoyo a esta gestión pública con las empresas, sin duda se resiente. Y esa contratación la vimos también. En Ñuble tenemos un déficit de votación y uno dice, no, el Estado se ha ido poblando. Sí, pero hay que identificar dónde y dónde están esos focos. En salud, ¿cierto?, que es un requerimiento permanente, que es un déficit estructural también mayor, que no viene al caso de profundizar. Pero, por ejemplo, en Ñuble, más de 20 comunas, todavía esas comunas alejadas tienen que acercarse a la capital regional, ¿cierto?, a la ciudad de Chillán, que es bella, pero va a ser un trámite, por ejemplo, los usuarios, ni hablar de las empresas. Entonces uno también tiene la constatación que hay un déficit estructural de esa dotación estratégica para tener esta sinergia que uno entiende desde también del rol de lo público-privado, porque también genera empleo, ojalá siempre con trabajo decente, y también con un potencial desarrollo que el Estado, yo creo que también algo en este Estado subsidiario puede aportar también al crecimiento del país, de manera más equitativa, incluso con integración social. Entonces, teniendo eso a la vista, presidente, el artículo 26, nosotros, como representantes de las y los funcionarios públicos, en el caso de nuestra agrupación, representamos más de 90.000 afiliados y afiliadas en todas las reparticiones públicas a nivel de la Administración Central del Estado. Creemos que, ojalá, puede ser escuchar esta voz de, el formato que se conoce la técnica legislativa, que esto quede solo como una buena iniciativa, se respeta ese planteamiento de la Cámara de Diputadas, pero yo creo que contamina y coloca un amedrentamiento innecesario y anticipa un garrote, para decirlo también muy claro y de manera quizás más directa y más precisa, desde el punto de vista de que está no mirando el objetivo final, que es lo que hemos visto en la tramitación de este proyecto, que es esta gestión moderna desde lo público, con la exigencia también, por supuesto, a las empresas que tienen que tener los estándares, que lo sabemos, en algunos casos dan ejemplos impecables, en otros no tanto, porque hay situaciones que también hemos observado en la fiscalización que nosotros realizamos. Incluso nos pasa, y pongo el ejemplo que estoy terminando, presidente, CNGB, pues nosotros tenemos ahí profesional, hay un déficit presupuestario hoy día, ¿cierto?, un recorte que limita también el buen ejercicio de esas materias. Nosotros no estamos para colocar trabas, pero sí para cumplir la ley. Y por lo tanto nos hacemos corresponsables de cuando un profesional llega con una camioneta ya en desuso, con su vida útil, ¿cierto?, una depreciación ya obsoleta, frente a que en esas mineras, ¿cierto?, donde hay casi están levitando algunos vehículos, por decirlo de la manera, la inversión que hacen las empresas es contradictorio al rol como también cumplimos con la norma que hoy día estamos teniendo a la vista en el déficit en este ejemplo que yo coloco, o los accidentes que cuestan vidas humanas. Entonces yo creo que también hay una mirada de, en esa exigencia ya tenemos procedimientos administrativos regulares. Son los que tenemos, un poco anacrónicos para algunas miradas, estamos disponibles siempre a avanzar y mejorar aquello, modernizar el Estado, pero existen y nosotros no nos mandamos solos ni solas, tenemos un marco, tenemos una autoridad, pero colocar este elemento como un adicional a una sobrecarga de presión para el trabajo público creo que más bien aparece como una carga adicional negativa, lo digo también claramente, y contamina este proceso que hoy día uno ve que sin duda, y lo hemos dicho también, cómo se conectan los distintos servicios. Yo escuchaba aquí representantes de la empresa. Claro, hay situaciones que dicen, depende de la frontera, si están en Tarapacá o en Antofagasta, es más rápido parece allá porque quizá hay más funcionarios, o la línea, porque también hay autoridades que son nombradas políticamente con los que se ganan los concursos por alta dirección pública y a veces no conversan. Y tiene que ir también con una definición del rol de la conducción política del gobierno central, ¿cierto? Cómo obliga también a dialogar, a participar con el mundo privado, con el mundo público, pero también incorporando la voz de las y los funcionarios públicos. Creo que para eso nosotros estamos también disponibles, presidente, en este proceso de este debate parlamentario. Y cierro reiterando los agradecimientos, pero sin embargo creemos que este artículo en particular, todo lo que significa, creo que para nosotros sería importante, voy a decirlo desde el punto de vista sindical y también con responsabilidad pública, no contribuye, no tiene, digamos, garantía de que uno vaya a realizar un buen trabajo público. Ya lo hacemos, y lo hacemos incluso con estos déficits que yo señalo que son estructurales, pero también que no son menores cuando uno mira en el futuro. También la disposición de mejorar también esta interacción en lo público y lo privado. Y creo que para eso nosotros tenemos la experiencia y por supuesto queremos contribuir en este rol que a veces se invisibiliza, pero también lo destacamos porque ahí llega la ciudadanía a golpear las puertas del Estado y creemos que solo este artículo 46 se elimina, se deja solo como una iniciativa, respetando, insisto, a la autoridad, la corporación de al lado. Nosotros creemos que puede avanzar mucho más
más y mejor, sin duda, también en este espacio de colaboración, y por supuesto la voz de la ANEF está no solamente desde el punto de vista de la expresión verbal, sino que también en el razonamiento y el compromiso que tenemos cada funcionario y funcionaria que representa esta confederación sindical. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su presentación. Le ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente José Pérez de Eli, agradecerle la presencia. Valoramos mucho que esté la ANEF, porque todo esto se va a hacer con la ANEF. No es contra nadie, esto es para mejorar un sistema para todo Chile, finalmente todos nos beneficiamos. En tal sentido, y aquí me gustaría introducir algunas quizás nuevas palabras, están las rutas críticas de los proyectos, la ruta crítica, que es donde van a pasar ciertas situaciones donde alguien se podría haber afectado, o sea, tal como se señala, tenemos que entender esto. Estas rutas críticas son como las aerovías, vamos a hablar en términos aeronáuticos que nos conocemos en ese ámbito, y tienen que estar definidas, o sea, no podemos no tenerlas muy claras, quiénes son, dónde pasa, cuáles son los puntos de control. Esto es para pedirle ayuda a la ANEF y a su gobierno corporativo, porque se necesitan tener, por ejemplo, circuitos de espera para poder hacer finalmente un aterrizaje exitoso. O sea, hablando en esos términos, tenemos que construir un sistema que mapeemos y que sepamos dónde está. Tenemos que instrumentalizar, o sea, tenemos que tener los ADS bravos para que sepamos dónde está cada cosa. Y eso nos va a dar claridad. Teniendo claridad, vamos a saber dónde están los problemas. El problema puede ser que la persona que faltaba estaba, no sé, con licencia médica o en algún... Y no había nadie, y nadie sabía, y se quedó detenido. O sea, vamos a encontrar mucha información que hoy no tenemos. Esa es la importancia de por qué tenemos que desplegar. Y aquí invitar desde ya a la ANEF que sea parte de este diseño. O sea, yo lo que le pediría a la gente que está trabajando en diseño digital, que converse para que podamos ver con este trabajo, porque finalmente se pueden encontrar las falencias, que es falta de conocimiento, no uso de inteligencia artificial, que todos decimos que la queremos usar, pero no la usamos. O sea, es una excelente oportunidad. Yo ahí pediría al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, que con el presidente, con los conocimientos, revisen esto, si esto es igual que el control aéreo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que se controla, funciona. Y usted tiene a la persona indicada para poder trabajar con él. Así que nuevamente, José, un agrado poder conversar y seguir trabajando juntos. Muy agradecido. Bueno, le agradezco mucho la presentación, obviamente. Ahora, es primera vez que nos plantean el segundo inciso del artículo 20. No, porque planteó dos. Ahora, ¿eso simplemente lo mencionó o porque son cosas distintas? Lo que hizo la Cámara de Diputados, el artículo 26. El artículo 20 viene, entiendo, desde el inicio de la tramitación. Yo entiendo que su preocupación es por el artículo 26 y no por el 20 y simplemente lo mencionó. ¿Estoy en lo correcto? Sí, presidente. La precisión es con el 26. Claro, el 26, en particular por esa indicación que tiene esta cláusula que ya expresé. Yo quería... perdón. Porque el artículo 20, el inciso, es del proyecto original, ¿cierto? Que tiene que ver también con aquellos procedimientos que ya conocemos, por lo tanto en sí mismo están expresados que tiene que ver con la responsabilidad administrativa. Sí, es una expresión de lo que ya existe. Claro, se llaman ley y cosas, no por eso. Exactamente, por eso la especificación. Yo lo que le propongo es a la ANEF, si así lo estima conveniente, y en realidad a todos los invitados, que nos hagan llegar propuestas específicas de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Yo sé que ustedes lo han escuchado, pero mire, le voy a dar un ejemplo. Resulta que hace unos días atrás se anuncia una inversión de 4,5 billones de dólares de una empresa chilena en Brasil. Y resulta que, hablando con la gente de esa empresa chilena, gran empresa chilena, resulta que todos los permisos, la totalidad en la Brasil de Lula, que no es un representante de la extrema derecha, digamos, ¿no es cierto? No, el gran presidente lo vamos a dejar para el senador Saavedra, pero es un presidente que no está en nuestro sector político. La totalidad de la tramitación fue 16 meses. Acá, en nuestro CEA, el promedio es de 138 meses. Solamente el 6. Entonces, acá tenemos un problema gigantesco. Entonces, lo que busca el 26 es un sistema de incentivos. Si ustedes tienen una alternativa, nosotros estamos muy disponibles a estudiarla. Así que lo invito a que quizás
puedan entregarnos una propuesta o lo que sea, si así lo estiman conveniente, por cierto. Esto va a ser parte de la discusión en particular que vamos a dar probablemente en enero. Sí, presidente, gracias por la invitación a construir una propuesta. Por su intermedio, el senador nos recordaba también que en el diseño de ese símil que hace del mapeo aeronáutico y navegación aérea del espacio, que tiene alguna vinculación también por deformación profesional, efectivamente tiene un aporte, pero lo tenemos resguardado. Hay una seguridad en sí mismo, a veces desconocida. Por lo tanto, creo que también si uno lo ve desde el punto de vista de la contribución que realizamos las y los funcionarios públicos en un marco regulatorio, en un marco normativo, vamos a hacer bien el trabajo. Nosotros quisiéramos hacerlo mejor también, pero ya no depende de nosotros depende muchas veces de la política pública, de quien, digamos, designa los gobiernos de turno, y la bajada, quienes ejecutamos esa política pública somos las funcionarias públicas. Entonces hay una declaración positiva, proactiva. Sin duda también creemos que recogemos esa propuesta y por supuesto vamos a contribuir en próximas sesiones con una propuesta por escrito, obviamente también en complicidad con el Ejecutivo, porque creo que también el Ejecutivo es importante que tenga esta mirada para respaldar esa iniciativa, porque si no queda también el plano solo de una propuesta que nosotros podemos verbalizar, pero quizás esto pueda ser también un aporte rectificador a ese artículo 26 que, insisto, contamina y agrega, incorpora elementos que ya tenemos en la normativa. Buenos o malos regulares existen. Y hay formas. Nosotros no invisibilizamos ni pretendemos también tapar aquellos malos procedimientos o personas que se aprovechan, digamos, de no hacer bien el trabajo. Hay muchos y muchas funcionarias públicas que hacen bien el trabajo con pocos recursos y con poca dotación. Y eso también es vocación pública, que lo revelamos también en esta oportunidad, presidente, ¿no? Muchas gracias. Senador Saavedra. Respecto a la gran empresa forestal que usted está hablando, hay que agregar un segundo capítulo. Se va a Brasil porque hay ventajas comparativas que son inalcanzables para el país. En 20 años se cosecha 3 veces en Brasil y en Chile una, por razones climáticas. Entonces, evidentemente, la inversión que se hace allá por parte de esta gran empresa forestal es más rentable, y eso también hay que decirlo, porque si no va a aparecer solo la evaluación de la institución pública, cuando hay detrás de esto un problema de rentabilidad que me parece bien. Nadie trabaja por aplauso en esto, y hay que mencionar esta parte. Y también decir que efectivamente esta gran empresa forestal acumuló a partir del 701, que son recursos públicos, de paso. Para el registro de la ley lo digo. Yo creo que usted está completamente equivocado, señor senador. Yo creo que el crecimiento de masa de madera que dan el sur de Chile es el más alto del planeta, solamente comparable efectivamente con el sur de Brasil y también con una fracción de Argentina. Pero no es bueno. No, pediría que retirara el término equivocado porque no es así. No, yo no retiré porque eso bueno, yo le insisto que bueno, con 3 veces. Pero no es la discusión en es que es bueno decirlo también porque tiene que ser justo el análisis. No, yo creo que usted está absolutamente equivocado en la información que está dando, pero no es objeto de esta sesión. No, sí. No, sería bueno que el crecimiento de masa, pero bueno, da lo mismo. No, está equivocado usted. Bien, le agradecemos entonces a la NEFSU y lo invitamos, al igual, bueno, esto es invitación para todos. Si hay alguna propuesta concreta o indicación, nosotros la vamos a ver. Eso no significa que lo que nos envíen va a ser aprobado, pero sí a verlo. Bien, le agradecemos entonces a la NEFSU presentación y vamos a darle la palabra ahora a la Asociación Nacional de Empresas Servicios Sanitarios, Andes, que está la señora Lorena Schmidt ahí esperando, la hemos visto todo este rato en el Zoom. Señora Lorena, y no sé si don Juan Pablo también está con ella, o le damos la palabra a doña Lorena. Tiene la palabra. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Saludar a los senadores. Lamentablemente no pude estar ahí porque, no tan lamentablemente, porque estoy en Puerto Natales. Y por eso no pude llegar. Puerto Natales, que en un rato más se va a inaugurar la ampliación de la planta de tratamiento, o sea, de agua, tratamiento de agua, que es muy relevante y que tiene que ver un poco con lo que venimos a plantear. Y ayer hizo 24 grados acá, había que dormir con las ventanas abiertas. Muy raro para esta zona, pero es lo que nos está pasando con el cambio climático.
que es parte de lo que vamos a hablar. Presidente, yo tomé al pie de la letra lo que nos pidió de ir como una noticia, así que le voy a llevar un titular, epígrafe y bajada de la propuesta. Para fortalecer el derecho humano al agua, consignado en el Código de Agua aprobado en 2022 y tras 11 años de tramitación, el proyecto de ley de agilización de permisos sectoriales que discute esta comisión contribuye a asegurar la cantidad y calidad de agua potable y saneamiento en los servicios sanitarios rurales y en las concesionarias en un contexto de cambio climático. Y para ello, lo que estamos solicitando son dos adhesiones a lo que ya se ha discutido en este proyecto de ley y que genera cambios fortaleciendo y dando mayor certeza al Código de Agua en el marco de los planes de desarrollo que, como ustedes bien saben, esto se hace con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios del Ejecutivo. Y esto es, ¿cierto?, en el marco de esta discusión, poder pedir una preferencia para los trámites de resolución de los permisos que otorga la DGA, permisos de agua, transferencias de permiso de agua, todo necesario para poder llegar a tener mayor certeza de fuentes para dar, ¿no es cierto?, consumo humano y saneamiento, dar esa certeza, y alguna priorización también con la autorización de obras y recepción de obras que tengan que ver con asegurar el derecho humano y la preferencia del consumo humano y el saneamiento. Eso es lo que venimos a plantear como Asociación de Empresas de Agua Potable y Saneamiento. Yo también tenía una PPT, que, presidente, por cierto, senadores, la podemos dejar porque es una minuta en donde estamos proponiendo cuáles serían esos cambios. No, pero, con algunas adhesiones. Si puede preséntela para poder entender con mayor detalle, porque su propuesta es bastante específica, así que nos gusta muchísimo la forma de plantearla, pero por favor un poco más de profundidad para entenderla bien. Solo una anterior. Muy bien. Sí, puede ser. Eso. Andes tiene 34 años, el gremio, y aquí lo relevante es que reúne a todas las empresas, o a la mayoría de las empresas de agua potable y saneamiento, concesionarias urbanas, desde aguas del altiplano, desde el altiplano hasta Magallanes. Por lo tanto, la diferencia geográfica nos define desde un punto de vista de las distintas soluciones y requerimientos que se necesita y que necesita cada empresa y sobre todo cada territorio. La siguiente, por favor. Las empresas sanitarias son las que, y los servicios sanitarios rurales son los que deben asegurar la calidad y la cantidad, ¿cierto?, de agua. Estas son las cifras, yo sé que la mayoría la conoce, pero tenemos estándares de clase mundial y a una tarifa promedio que es, a nuestro juicio, bastante óptima, que es 1,5 pesos valor promedio del agua de la llave en las zonas urbanas. Dicho esto, y para entenderlo, ya lo había dicho, nosotros, las empresas sanitarias, son los encargados de garantizar la continuidad y calidad de los servicios, que es un estándar que se hace con los años y con los efectos del cambio climático, que todos vemos cada vez más difícil de cumplir. Es más complejo ir a las fuentes vienen más turbias, los inviernos en algunos casos en el altiplano son complejos, los veranos, ¿para qué decir? Y por lo mismo, entonces, en este proyecto de ley, en el boletín, en donde se está discutiendo cambiar ciertas normas, lo que nosotros proponemos es fortalecer ya el Código de Aguas, que es algo que se hace en la siguiente, por favor, en el artículo 80. Solo entender que las sanitarias requieren, ¿no es cierto?, los servicios sanitarios rurales y las empresas sanitarias requieren regularmente derechos de agua para asegurar la continuidad del servicio y por ende el consumo que, y esto es muy importante, crece en el tiempo con las ciudades. Y por eso también se hace cada vez más complejo poder asegurar esta calidad y continuidad. ¿En qué página? Estoy hablando por las concesionarias urbanas, pero mismo problema tienen los servicios sanitarios rurales.
que no están en nuestro gremio porque están a cargo del Ministerio de Obras Públicas. La siguiente. Por lo tanto, lo concreto aquí es al número 8 del artículo 80 de este proyecto de ley, que incorpora un nuevo artículo 139 bis al Código de Agua ya existente. Lo que estamos proponiendo es que se fortalezca la prioridad del consumo humano y exista una preferencia para tramitación y resolución de los destinados a los cambios de los derechos de agua, y ahí algunos otros ejemplos son cambios de bocatoma, todas proyectos o autorizaciones necesarias para cumplir con el plan de desarrollo que, como ya lo dije, está aprobado por la autoridad y se hace en conjunto con la autoridad. Ese es uno. Y el otro, que también es de la DGA, es que un cambio en el mismo artículo 80 de este proyecto de ley, el numeral 18, que sustituye el artículo 295 del Código de Aguas, en donde se definen, ¿no es cierto?, cuáles son los proyectos que se están aprobando. Ahí ustedes ya lo conocen, pero quizás en la siguiente, para ir más al hueso, lo mismo, que la DGA, ¿no es cierto?, pueda tener la facultad de generar priorización en la tramitación y resolución de estos proyectos que también son necesarios para asegurar agua y saneamiento para la población. Eso, presidente, era muy corto y al hueso. Creemos que esto todavía existe espacio en este proyecto de ley que es muy necesario, en donde se requieren estos permisos y darle prioridad al consumo humano, que es lo relevante y lo que queremos poner aquí en esta comisión. Le agradezco mucho la presentación. Interesante han sido todas las presentaciones, porque nos han traído cosas nuevas. Y en este caso también, porque no habíamos visto, por lo menos en las presentaciones, opiniones sobre la modificación del Código de Agua. Entonces, quizás más pregunta para el Ejecutivo. No sé si tiene opinión respecto a los cambios que ella propone, tanto como en el artículo 295 del Código, la modificación que nuestro artículo 80, y el otro que era, ¿cuál era? El 139 bis. No sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión a la propuesta de Andes. Presidente, por su intermedio, tomamos la propuesta, la vamos a analizar y, por supuesto, este es un trabajo que hay que realizar con el sector. Lo que puedo comentar a primera vista es priorizar, ¿no es cierto?, estos proyectos que, por supuesto, son completamente relevantes o sea, son un servicio público, ¿no es cierto?, para la población. Priorizarlos de esta manera en la ley, hay que identificar claramente qué implica respecto de todas las otras solicitudes que se realizan ante la Dirección General de Aguas, ¿no es cierto?, y que no tienen que ver con estos elementos o usos del agua que se introdujo a través de la modificación al Código de Aguas, priorizando el consumo humano. Por supuesto, la primera reacción es, por supuesto, que esto es algo prioritario, si es que, el mismo código lo declara, ¿no? Pero hay que ver bien el efecto sistémico que tiene en relación a las otras autorizaciones que se rigen por esos mismos artículos, y, por supuesto, esto es algo de que es una opinión clave del sector, más allá de lo que podamos opinar como Ministerio de Economía, pero lo tomamos y lo analizamos de todas formas para este ciclo de indicaciones. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Le agradecemos a la señora Lorena Schmidt, especialmente porque no lo hemos tratado, así que lo vamos a analizar en detalle gracias a su exposición. Bien, vamos muchas gracias a usted, a ambos. Vamos a seguir entonces con el académico que está con nosotros ya, don Dieter Wunder, tiene la palabra. Soy presidente de la Comisión de Economía del Senado, señores miembros, señoras, señoritas, señores asistentes. Bueno, en primer lugar, agradecido por esta recepción. Mi presentación va a ser bastante breve,
y se va a referir básicamente a 2 puntos. No pretendo yo comentar los detalles del proyecto de ley de permisos, sino más bien referirme a cómo la literatura, en particular el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman del año 2002, nos permite pensar en cuáles son las formas de inducir conductas en las personas, en este caso en los evaluadores, para que el trabajo se haga en tiempo y forma, digámoslo así. Y el segundo elemento, contarle un poquito de una experiencia que me tocó vivir dirigiendo esta oficina de grandes proyectos en el periodo del presidente Piñera I. En ese momento se llamaba el Comité de Agilización de Inversiones. Yo entiendo que el proyecto de ley establece la creación de una oficina, digamos, con ciertas atribuciones. Entiendo que han habido modificaciones y algunas indicaciones al proyecto original de ley. Inicialmente era una oficina aparte, hoy día estaría siendo dentro del Ministerio de Economía. De hecho, como a mí me tocó, nosotros dependíamos del Ministerio de Economía. Permítanme entonces partir de inmediato y apoyarme aquí en una memoria. El problema del crecimiento de la economía chilena, una breve introducción de 2 minutos, evidentemente no pasa por el problema de los permisos, digamos. El problema del crecimiento de la economía chilena es cosa de ver lo que los académicos entendemos como una función de producción. El crecimiento se debe al crecimiento del trabajo, al crecimiento del capital, a la innovación tecnológica y a la estabilidad de las instituciones. Y si uno mira y repasa particularmente los últimos años, observa que, primero, hemos hecho una cantidad importante de modificaciones y restricciones al mercado laboral, lo cual evidentemente no ayuda a que la economía crezca, ¿cierto? Tenemos salarios mínimos más elevados, tenemos jornadas laborales más cortas y así una serie de otros elementos que han estado rondando, o llenando o colocando restricciones a un mercado laboral flexible, y eso evidentemente afecta al crecimiento económico. Por su parte, cuando uno mira el capital, que es el segundo elemento que explica el crecimiento económico, tenemos algo similar, digamos. Si uno mira, han habido reformas tributarias, han habido intentos de reformas tributarias, hubo retiros importantes de los fondos de pensiones que afectaron evidentemente a la profundidad del mercado de capitales. Eso afecta a las tasas de interés, como todos sabemos, y eso le da el crecimiento económico. Y así sucesivamente, si vamos a la tecnología y la innovación, y para terminar nada más con esta breve introducción, este país invierte en investigación y desarrollo un porcentaje prácticamente no distinto de cero respecto al Producto Interno Bruto, de manera tal de que no podemos esperar que por esa vía tengamos un crecimiento de la economía. Y finalmente, ¿qué pasa con las instituciones? Bueno, le hemos dado a las instituciones de una manera tal de que pocas instituciones quedan bien paradas hoy día. Y nuestro último premio Nobel, o pareja trío de premios Nobel, Daron Acemoglu, particularmente, y James Robinson, del MIT y de la Universidad de Chicago, nos dicen que la economía de los países, ¿por qué fallan? Bueno, por la estabilidad de las instituciones, ¿sí? O porque estas instituciones no son inclusivas, económicas o políticamente hablando. Y bueno, nosotros prácticamente hemos perdido la estabilidad o la valoración que le otorgamos a las instituciones, y ustedes conocen mejor que yo, podríamos hacer un listado de aquellas. Entonces, dicho eso, el tema de permisos, como algunos críticos han dicho, es que debiéramos enfocarnos a lo mejor en modificar algunas otras cosas para que el crecimiento económico del país, digamos, se vea elevado. Yo creo que esto no va a mover la aguja. No es un cambio significativo, sin perjuicio de que per se la propuesta del Ministerio de Economía me parece muy atingente, digamos, y debe procederse con ella. Permítanme contarles primero, en breves 4 minutos, cuál fue mi experiencia en esta oficina de grandes proyectos. En ese momento, como digo, se llamaba distinto. Nosotros operábamos con un reglamento presidencial, que a la postre, digamos, fue modificado, pero algunas cosas a tener en consideración que a mí me parecen extremadamente importantes. Sin prejuicio de que quizás esta oficina que yo estoy, sobre la cual me voy a referir con ejemplos, probablemente se parezca un poquito más o diga más relación con lo que es el fast track, si ustedes quieren, o el fast track de proyectos prioritarios, ¿sí? Que entiendo que es parte de la labor se van a definir ciertos sectores prioritarios en este proyecto de ley.
Déjenme contarles. Lo primero es el empoderamiento de esta oficina. La única forma de que esto sea efectivo es que esta oficina tenga poder. En el momento, yo recuerdo muchas expresiones de ministros que decían que el señor Bunde era un elefante en una cristalería. Bueno, la verdad es que el señor Bunde siempre ha sido un académico, digamos, y muy respetuoso, pero evidentemente había momentos en los cuales el director de esta oficina se sentaba, digamos, con propiedad, con información, por supuesto, con preparación, a discutir con un ministro. No digo que tenga que ser el caso acá, digamos, pero estoy contando la experiencia. Y eso funcionó. Eso funcionó manteniendo, por supuesto, siempre el respeto. Segundo, los miembros de esta oficina no son meros pasadores de papeles ni contestadores de llamadas telefónicas. Evidentemente, a su vez, deben ser personas preparadas para sentarse con un organismo evaluador y conversar tú a tú. Hace 4 meses atrás me tocó, en representación de una compañía generadora eléctrica de la plaza, ir a la oficina de grandes proyectos del Ministerio de Economía a presentarle un parque eólico en la región de Los Ríos con aproximadamente 250 megawatts de potencia y 350 millones de dólares de inversión. Y me dijeron ellos, no, mira, nosotros no entramos en aspectos técnicos, nosotros no discutimos, digamos, con ningún organismo evaluador, solamente lo que hacemos es advertir, intentar, digamos, acompañarlos en el proceso de evaluación del proyecto, pero en ningún momento, por ningún motivo, entramos en temas técnicos. Bueno, yo creo que si eso no se produce, en definitiva, el avance esperado para estos titulares es muy limitado, digamos. No pocas veces la causal de rechazo de un proyecto, nos tocó verlo y puedo dar múltiples ejemplos, fue una fórmula mal leída o una interpretación reglamentaria sui generis y completamente fuera de contexto, digamos, o derechamente incorrecta. Eso me lleva a la importancia de contar con abogados en estas oficinas. Es fundamental porque yo diría que 2/3 de las alegaciones, de las diferencias con los distintos organismos, tenían su fuente en temas legales, en temas de atribuciones y cosas de ese estilo. De manera tal de que contar con abogados en esta oficina, a mi juicio, resultó ser, y debe resultar serlo ahora también, extremadamente importante. Acto seguido, debiera esta oficina contar con representantes de los distintos ministerios que hagan las veces de coordinadores, y estos representantes debieran ser contratados por esta oficina, digamos, entiendo que se llama CERES, discúlpenme, debían entonces ser contratados por esta oficina y estar representados en los distintos ministerios, evidentemente en aquellos ministerios donde haya más organismos evaluadores, probablemente se pueda pensar en no contar con una, sino con 2 personas. Las atribuciones de esta oficina deben ser amplias y solo en casos excepcionales debieran producirse arbitrajes. ¿A qué me refiero? Nosotros nos pasaba con bastante frecuencia de que teníamos diferencias con un organismo evaluador. Por ejemplo, el CERNAPESCA, Servicio Nacional de Pesca, ¿cierto? De acuerdo a la posición de CERNAPESCA, digamos, la interpretación de la normativa X era de tal manera, por lo tanto el proyecto o el permiso no podía ser otorgado, era denegado. De acuerdo a la interpretación de nuestro equipo de abogados era lo contrario. Y bueno, entrábamos en una especie de loop, ¿no? En algún momento nos hicieron un arbitraje de las Express. Contábamos con un árbitro y le veíamos la moneda a sentar, digamos. Y contábamos una especie de arbitraje, como digo. Bueno, en general no llegábamos a ese tipo de situaciones. Teníamos la capacidad de discutir con las contrapartes, digamos, de manera... como discutimos en la academia, como discutimos otros seres profesionales, digamos, que conversan sobre un proyecto específico,
Pero solo en casos excepcionales probablemente habría que contar, no sé, con algún mecanismo de arbitraje o no sé cómo quieran llamar. Respecto al presupuesto de la oficina, hay elementos no menores. Una cosa es pagar el salario al director, a los abogados, a quienes conformen esta oficina, ¿no es cierto?, con distintos objetivos. Aquí, insisto, estoy hablando de básicamente el seguimiento de proyectos específicos, quizás proyectos grandes, por sobre 100 millones de dólares. El presidente electo Trump ha hecho un comité, entiendo, en días recientes anunciado para proyectos de 1.000 millones de dólares. Bueno, nosotros somos un país pequeño, nuestro PIB es probablemente proporcionalmente mucho menos de lo que es en relación a este valor. Pero déjeme volver al tema entonces del presupuesto de esta oficina. ¿Qué pasa cuando algún organismo, por ejemplo la CONADI, sostiene que en la cordillera del río Puelo existe una comunidad indígena? Y resulta que hay una central hidroeléctrica planificada, central hidroeléctrica Mediterráneo, por ponerle un nombre, ¿cierto?, que utiliza las aguas, la caída del río Puelo para una central de 120 megawatts de potencia instalada. Pues resulta que hay comunidad indígena. Bueno, ustedes creerán o no, nos tocó ir en helicóptero a ver arriba si había comunidad indígena, y estaba don Manuel. Don Manuel era un huraño, un señor chileno, vivía solo, hace muchos años. Es más, iba a la costa argentina, porque le salía más fácil irse al otro lado del cerro que bajar hacia la zona de Cochamó o eventualmente Puerto Montt, o donde contara con una posta cercana de la verdad. Y aprendimos que los indígenas eran un bien transable, porque resulta que no había ninguna comunidad indígena, pero aparentemente se trasladan con el propósito de buscar, ¿no es cierto?, lo que en ese minuto llamamos el nacimiento de la industria de reclamo. Pero bueno, el punto es cómo subimos, a ver, no se puede ir por tierra ahí. Así sea un joven escalador, digamos, necesita un helicóptero, o si no estará probablemente 7 días. ¿Cómo financiamos eso? Y bueno, ahí hay varios mecanismos, y ustedes han de conocerlo, digamos. Uno podría, entiendo, cuando entran los proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental, entiendo que hay una especie de tarifado, digamos, o se paga un derecho, ¿no es cierto?, para financiar los estudios, etcétera, etcétera. A lo mejor el Consejo de Monumentos Nacionales, algo parecido, o Dirección General de Agua, no lo recuerdo en este momento, pero uno podría perfectamente, ¿no es cierto?, financiar esto a partir de un sí, ¿no es cierto? No me gusta la idea de subir los impuestos, evidentemente, para financiar esto. Podría ser también financiado por el propio sector privado de una manera regulada y transparente. No veo por qué no. Y bueno, eso es un tema que probablemente deba ser pensado con más profundidad. Los criterios para la selección de proyectos muy simples y muy transparentes. El monto de la inversión, punto. Un tema que se discutió muchísimo, esto, lo otro, la generación de empleo, el empleo directo e indirecto, y aparecen metodologías muy creativas. El monto de la inversión. El tema de la visita a terreno. Qué importante es hacer terreno en todo orden de cosas. Yo recuerdo, perdón, sí, presidente. ¿Aló? Si puede ir redondeando, vamos a... Perfecto. 5 minutos, por lograr 5 minutos. Si puede ir redondeando donde... La importancia, bueno, solo estoy mencionando la experiencia, digamos, de asistir a terreno. Más de algún intendente nos dijo no pueden colocar un proyecto ahí porque hay una duna maravillosa. Resulta que nunca fueron a terreno, el proyecto estaba en la espalda de la duna, no había ninguna afectación de estilo turístico, ni mucho menos. Otro tema importante, el tema famoso del no en mi yard, en backyard. Nosotros trabajamos con CESPES, la eventual creación de un fondo, digamos, que de alguna manera compensa a las comunidades aledañas, un fondo concursable, porque ese tema, digamos, las comunidades se han opuesto, se siguen oponiendo y se van a seguir oponiendo. Vamos a hacer parque eólico en el mar y va a haber oposición igual. De manera tal de que a lo mejor una cosa de ese estilo sería interesante. Termino entonces con el último punto, o el segundo que yo quería hacer mención. Es muy breve. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002, tiene una teoría, ¿no es cierto?, que sostiene que las personas son aversas a las pérdidas, ponderan las pérdidas alrededor de 2 veces lo que ponderan las ganancias. Y cuando esta versión es extrema, las personas tienden a despreciar oportunidades que pueden ser muy favorables. Estoy pensando en los evaluadores, los incentivos que tienen los evaluadores en un sector.
para aprobar proyectos o no aprobar proyectos. En la administración pública se ha exacerbado, digamos, este fenómeno que se denomina aversión a las pérdidas, y debido a la falta de incentivos positivos para tomar riesgos. A diferencia del sector privado, donde existen recompensas concretas que justifican asumir los riesgos, los funcionarios públicos suelen privilegiar el status quo o incluso rechazar proyectos por temor a las consecuencias negativas, ¿no? Básicamente, el presidente Piñera sostenía dos elementos fundamentales que tienen que ver con lo que estamos discutiendo. El trabajo bien hecho y con sentido de urgencia. ¿Cómo logramos eso? Bueno, Kahneman nos da una sugerencia y básicamente él privilegia el sistema de castigos. O sea, el palo, no la zanahoria, precisamente porque la valoración de las pérdidas de parte de las personas es más significativa y más importante que la valoración de ganancias del mismo tamaño. Eso es, presidente, estimados miembros, gracias por escucharme y muy buenos días. Muchas gracias por su presentación. También le vamos a pedir, ya que tiene experiencia en la oficina de grandes proyectos a la primera, si tiene opiniones, así como se lo hemos pedido a Transelect y también y ya lo que nos presentó Andes y la ANEF, si tiene modificaciones específicas, algunas ya las dio, por ejemplo el tema de priorización por monto, bastante claras algunas de ellas. Hubo otras que habría que ver cómo hacerlo, porque una de las discusiones que hay interna es, bueno, si se le va a dar más poder a la oficina, ¿cuál es ese poder? No es tan fácil de delimitar. Cuando se habla de dientes de la oficina, hay distintas alternativas que se pueden tomar, que no son iguales, algunas más difíciles, menos difíciles, pero sería interesante, si usted tiene cosas específicas, como las ha dicho, si las puede hacer llegar por escrito a la comisión para poder analizarles en su mérito cuando esté la discusión en particular, que probablemente va a ser, espero, en enero. Bien. Les agradecemos, la verdad es que excelentes presentaciones, muy informativas, y esperamos que sean parte de la discusión en particular también. Quizás en algún minuto los invitamos de nuevo, quién sabe. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y quedando todos invitados nuevamente a la comisión, esta se levanta.